Me llamo Daniel, y si estás leyendo esto, supongo que ya estoy muerto. No sé cómo empezar a contar lo que pasó, pero necesito hacerlo, aunque sea para que alguien entienda por qué no debimos ir a ese maldito lago. Todo comenzó hace una semana, el viernes 13 de abril de 2025, cuando mis amigos y yo decidimos escapar de la ciudad y pasar un fin de semana en una cabaña cerca del lago Espejo Negro. Sonaba como una aventura perfecta, cervezas, fogatas, risas. Pero ahora, mientras escribo esto con las manos temblando y el aire oliendo a sangre, sé que fue el peor error de mi vida. Éramos 5, yo, Marcos, Sofía, Lucas y Ana. Nos conocíamos desde la secundaria, y aunque la vida nos había llevado por caminos distintos, seguíamos siendo ese grupo que se juntaba para hacer locuras. Marcos fue quien encontró el lugar en internet, una cabaña vieja pero barata, a orillas de un lago rodeado de pinos. Es como en las películas, dijo, riéndose, pero sin el asesino con machete. ¡Qué idiota! Si tan solo hubiéramos prestado atención a las reseñas que decían no vayan o a las leyendas locales sobre un niño que se ahogó ahí hace décadas y cuya madre enloqueció de dolor. Llegamos al atardecer. El sol se hundía detrás de los árboles, tiñendo el agua de un rojo sucio que me puso los nervios de punta. La cabaña era más destartalada de lo que esperábamos, madera podrida, ventanas polvorientas y un olor a humedad que se te metía en la garganta. Pero estábamos emocionados, o al menos fingíamos estarlo. Descargamos las mochilas, abrimos unas cervezas y encendimos una fogata cerca de la orilla. Todo parecía normal, hasta que escuché el primer ruido. Fue un crujido, como si alguien pisara una rama seca, pero venía del bosque, no de nosotros. Me giré, buscando entre los árboles, pero la oscuridad ya se había tragado todo. ¿Escucharon eso?, pregunté, y Ana, que estaba sentada a mi lado, se rió. Relájate, Dani. Es un ciervo o algo. No seas paranoico. O el fantasma del lago, bromeó Lucas, levantando su lata en un brindis burlón. Todos se rieron, menos yo. No sé por qué, pero algo en ese crujido me heló la sangre. Intenté ignorarlo, concentrarme en las llamas y en las historias tontas que contábamos, pero cada tanto miraba hacia el bosque. Y entonces lo vi, un destello, como si algo reflejara la luz del fuego. Un par de ojos, quizás. Parpadeé, y desapareció. Estás imaginando cosas, me dije, pero mi corazón latía como si quisiera salirse de mi pecho. La noche avanzó, y el alcohol empezó a hacer efecto. Marcos y Sofía se fueron a la cabaña a descansar, guiñándome un ojo como si yo no supiera qué planeaban. Lucas y Ana se quedaron conmigo junto al fuego, pero pronto ellos también se levantaron, diciendo que iban a dar un paseo por la orilla. Me quedé solo, mirando las brasas, con el lago a mi espalda. El silencio era ensordecedor, roto solo por el leve chapoteo del agua. Y entonces lo escuché otra vez, pasos, lentos y pesados, acercándose desde el bosque. Me puse de pie de un salto, con la linterna del celular en la mano. El haz de luz temblaba mientras lo apuntaba hacia los árboles. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz se quebró como la de un niño asustado. Nadie respondió. Solo más pasos, más cerca. Di un paso atrás, tropezando con una piedra, y caí de culo. La linterna se me escapó, y por un segundo todo fue oscuridad. Cuando la recuperé, iluminé algo que me hizo gritar, una figura alta, inmóvil entre los pinos, con una máscara blanca que brillaba bajo la luz. No era un animal. No era un ciervo. Era humano, o algo que alguna vez lo fue. Corrí hacia la cabaña, gritando los nombres de mis amigos. La puerta estaba entreabierta, y cuando entré, el olor a humedad se mezcló con algo más, un hedor metálico, como a óxido. Encendí la luz, y lo que vi me congeló. Sofía estaba en el suelo, con los ojos abiertos y un charco de sangre extendiéndose bajo ella.
Un machete oxidado sobresalía de su pecho, clavado hasta el mango. Marcos estaba a unos metros, desplomado contra la pared, con la garganta cortada de lado a lado. Grité hasta que me dolió la garganta, pero no había tiempo para procesarlo. Escuché pasos detrás de mí, pesados y deliberados. Salí corriendo por la puerta trasera, tropezando con raíces y ramas que parecían querer atraparme. El bosque era un laberinto negro, y el pánico me nublaba la cabeza. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme de esa cosa. Encontré un sendero y lo seguí, jadeando, hasta que llegué a la orilla del lago. Ahí estaban Lucas y Ana, besándose contra un árbol como si el mundo no se estuviera derrumbando. «Corran», les grité, pero antes de que pudieran reaccionar, la figura salió de entre los árboles. Era enorme, más de 2 metros, con una máscara blanca llena de grietas y un abrigo raído que colgaba como piel muerta. En su mano derecha sostenía otro machete, manchado de sangre fresca. Ana gritó, y Lucas intentó empujarla detrás de él, pero fue inútil. El machete bajó con un silbido, y la cabeza de Lucas rodó por el suelo antes de que pudiera siquiera pelear. Ana corrió hacia el agua, y yo la seguí, con el corazón en la garganta. Nadamos hacia el centro del lago, pero el frío era insoportable, y mis brazos empezaban a fallarme. Miré atrás y lo vi, estaba en la orilla, inmóvil, observándonos. No nos siguió al agua, pero tampoco se fue. Solo esperaba, como si supiera que no teníamos a dónde ir. Ana sollozaba a mi lado, y yo apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. «Tenemos que volver», susurré, pero ella negó con la cabeza, temblando. Entonces algo me rozó la pierna. Pensé que era una planta o un pez, pero cuando miré hacia abajo, vi burbujas subiendo desde el fondo. Y luego, una mano pálida y huesuda emergió del agua, agarrándome el tobillo. Grité y pataleé, pero la mano tiró de mí hacia abajo. El agua helada me llenó la boca, y por un segundo vi algo en la oscuridad, un rostro infantil, hinchado y podrido, con ojos vacíos que me miraban fijamente. Me soltó tan rápido como me había agarrado, y emergí tosiendo, con Ana gritándome que nadara. Volvimos a la orilla opuesta, temblando y empapados, pero la figura ya no estaba. Pensé que tal vez habíamos escapado, que el lago nos había dado una tregua. Qué equivocado estaba. Nos escondimos en una cueva cerca de la orilla, un hueco húmedo entre las rocas. Ana no paraba de llorar, y yo intentaba calmarla mientras vigilaba la entrada. «Es el niño del lago», susurró ella entre sollozos. «Dicen que se ahogó aquí, y que su madre lo busca todas las noches. Si no lo encuentra, mata a quien esté cerca». No quería creerle, pero después de lo que había visto, no podía negarlo. Los minutos se arrastraban, y el frío me calaba los huesos. Entonces escuché un canto, bajo y desgarrado, como una nana rota. Venía del lago. Me asomé por la entrada de la cueva, y ahí estaba, una mujer, o lo que quedaba de ella. Flotaba sobre el agua, con un vestido hecho jirones y el cabello negro pegado a un rostro que no era humano. Sus ojos eran pozos oscuros, y su boca se abría en un grito silencioso mientras cantaba. A su lado, la figura de la máscara blanca emergió del agua, como si la hubiera invocado. No era solo un asesino. Era su hijo, o lo que ella había convertido en su hijo. Ana intentó correr, pero la cueva era un callejón sin salida. La figura entró, bloqueando la salida, y el canto de la mujer se hizo más fuerte, más desesperado. El machete brilló bajo la luz de la luna que se colaba por las grietas, y Ana gritó cuando la hoja le atravesó el estómago. Intenté detenerlo, lancé una piedra, pero fue como golpear una pared. Me empujó contra la roca, y sentí un crujido en mi hombro. El dolor era cegador, pero logré arrastrarme fuera de la cueva mientras él terminaba con Ana. Corrí de nuevo, sin dirección, hasta que encontré un cobertizo abandonado cerca del lago.
Adentro había herramientas oxidadas, una linterna rota y este cuaderno donde estoy escribiendo. La puerta está cerrada con un candado viejo, pero sé que no durará. Escucho el canto otra vez, más cerca, y los pasos pesados que lo acompañan. El lago no olvida, y ellos tampoco. No sé cuánto tiempo me queda, pero si alguien encuentra esto, por favor, no vengan aquí. El viernes 13 no es solo una superstición. Es una sentencia.